Ya. Buenas noches, amados hermanos. Estamos ya aquí listos para iniciar nuestro estudio bíblico y bueno, por primera vez también estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Dios quiera que pueda realizarse bien la transmisión, ¿verdad? Entonces queremos darle una bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan en esta noche y vamos a iniciar con una palabra de oración. Tal vez si ya no viene nadie más, Julio, pueden cerrar la puerta, hermano. Entonces vamos a hacer una palabra de oración. Oremos. ¿Ahorita todos los niños están aquí? Ok, vamos a orar. Oremos. Buen Padre Celestial, tú tienes designado todos los tiempos en los que vivimos y los lugares y los límites de nuestra habitación, como dice tu palabra en el libro de Hechos. Señor, nada se escapa a tu control soberano, a tu control divino y perfecto de todas las cosas en el mundo. Y en esta noche, Señor, es tu decreto que estemos congregados para cantar, para orar y para estudiar el tema tan importante de la iglesia. Señor, bendícenos pues, y que tu Espíritu Santo nos ilumine, abra nuestra mente, nuestro entendimiento, para que podamos entender un poquito más la naturaleza de tu iglesia. Perdona también nuestros pecados, oh Señor. Ayúdanos a vivir en santidad, en obediencia, en humildad y en dependencia completa de ti. Bendice a cada uno de los presentes y te lo rogamos todo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a cantar. Necesito un himnario, sin embargo. Y hermano Julio, si puedes compartir el número, porque mi teléfono está ocupado. ¿Servicio de adoración? Servicio de adoración. Bienvenidos, hermanos de Zoom que nos acompañan, bienvenidos. Entonces vamos a cantar un canto, hermanos, en esta ocasión. Vamos a cantar Sublime Gracia 278 en el himnario 278. Ok, ahí veo que hay un himnario de extra. Ahí 200, a ver, ahí va. Muy bien, 278, hermanos, vamos a cantar y voy a compartir aquí con los hermanos que nos acompañan por Zoom el canto. Okay. Un momento nada más, por favor. 278, un momento mientras lo ubico. Ok, aquí está. Compartimos con los hermanos de Zoom, ahí está, y vamos a cantar ese bonito, hermoso canto que nos habla acerca de la gracia de Dios. Sublime gracia. Pónganse de pie, por favor, y cantemos al Señor. Dice Oseas 14:4, los amaré de pura gracia. Vamos a cantar. Salvo
por favor. Y vamos a pedir a los niños que pasen a su clase. Los más chiquitos van a ir con Jade y los mayores van con Moisés. Pórtense bien, por favor. Vamos a ver cómo va la transmisión. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro estudio, ¿ok? Vamos a comenzar con nuestro estudio. Estamos hablando sobre el tema de la iglesia. ¿Sí está conectado? Sí. ¿Está bien? No le veo, pero dice que están viendo 2 personas. Ok, muy bien, entonces está todo bien, está todo bien. Es primera vez que lo estamos haciendo, entonces no sabemos si estamos en lo correcto o no. Muy bien, hermanos, estamos estudiando el tema de la iglesia desde diferentes ángulos o perspectivas. Y la clase pasada iniciamos el tema de la soberanía de la iglesia. Y eso tiene que ver, por así decirlo, con el alcance, el ámbito en que se desarrolla la iglesia. Y tocamos un punto muy, muy importante, ¿verdad? Que era la relación entre la iglesia y el Estado, ¿ok? Y dijimos que la iglesia no debe interferir en los asuntos del Estado o políticos, ni el Estado tampoco debe interferir en los asuntos de la iglesia. Puede haber una retroalimentación sana entre los dos, ¿verdad? Entre el Estado y entre la iglesia, pero uno no debe usurpar el lugar del otro ni viceversa, porque son esferas distintas. Pero bueno, dentro de la esfera de soberanía de la iglesia, dentro del ámbito que sí le corresponde a la iglesia, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer? ¿Cuál es su alcance? Bueno, de eso estamos hablando y déjenme compartir el texto con nuestros hermanos de Zoom para que empecemos con la clase. Un momento, a ver si la encuentro aquí. Aquí. Sí, sí. Aquí está. Un momentito, por favor. Yo estoy encontrando y a ver dónde quedó. Aquí está. Muy bien. Aquí lo tenemos, hermanos. Ya está aquí para los hermanos de Zoom. Y bueno, los que no tienen el libro pueden seguir la lectura y la explicación, ¿ok? Está, si no me equivoco, en la página, ¿qué página, hermanos, del libro? Terminamos la soberanía limitada. Nos vamos a entrar a una soberanía positiva. 382. 382 del libro El cuerpo glorioso de Cristo de Harvey Keifer, ¿ok? Entonces vamos a ver qué nos enseña en este encabezado que se titula Una soberanía positiva. Nadie debe inferir de lo antedicho que la soberanía de la iglesia importa poco o nada. La verdad es que es muy real, actual y decididamente positiva. Es decir, hasta donde Dios le permite operar a la iglesia como institución, como el cuerpo de Cristo, eso es muy, muy importante. Entonces vamos a continuar mientras yo lo muevo aquí, porque tengo el archivo, ¿verdad? Ahora sí, una y otra vez en su historia, la iglesia halló, ¿sí estamos bien? Sí. Halló que era necesario afirmar su soberanía contra la usurpación del Estado. ¿Eso qué significa? Que, bueno, que en la historia de la iglesia, si uno lee la historia de la iglesia, va a encontrar en la iglesia antigua, como en la iglesia moderna, que muchas veces el Estado ha querido usurpar, tomar el lugar de la iglesia para decirle a la iglesia cómo debe desarrollarse. ¿Ok? Y entonces la iglesia tuvo que afirmar su soberanía y decir, no, de acuerdo con la palabra de Dios, esto es lo que nosotros debemos hacer y lo debemos realizar, no de acuerdo con las reglas
del Estado, principalmente cuando esas reglas no están de acuerdo con la palabra de Dios. No es el Estado el que le va a dictar a la iglesia lo que debe hacer. ¿Recuerdan la pandemia, hermanos? Un tema muy candente, ¿cierto? No, la pandemia. ¿Qué fue lo que sucedió? El gobierno, lo mencionamos la clase pasada, el gobierno oficialmente dijo que al principio no deberían haber reuniones religiosas, ¿verdad? Pero luego digo, bueno, sí pueden reunirse con su sano distanciamiento. Y hubo mucha polémica, ¿verdad? Porque entonces los cristianos decían, bueno, entonces el Estado nos va a decir cuándo debemos adorar, cómo debemos adorar. Y por ejemplo, no se cerraban las tiendas donde la gente va y se amontona y compra, porque eso sí, ustedes se dan cuenta, hay momentos en la historia que el Estado puede usurpar, querer meterse en el ámbito de la iglesia. Y la iglesia, bueno, tuvo que decir, bueno, no, de acuerdo con la Biblia, esto es lo que Dios nos manda hacer. Es un hecho interesante que ya bajo la teocracia del Antiguo Testamento, la palabra teocracia significa el gobierno divino que Dios ejercía sobre el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, cuando la iglesia y el Estado estuvieron mucho más unidos que lo que ha sido el caso desde Pentecostés, en Hechos 2, la iglesia ejerció su soberanía en varias ocasiones con todo vigor en oposición contra los filisteos. Recuerden que en el Antiguo Testamento había una distinción de poderes, por así decirlo. Estaban los sacerdotes, ¿verdad? Pero también estaba el rey, ¿ok? Y aunque ambos estaban bajo el gobierno de Dios, el trabajo de los sacerdotes no lo debería controlar el rey, ni el trabajo del rey lo debería controlar los sacerdotes. Había una relación sana y cuando ambos caminaban según las leyes del Señor, había una relación muy sana y fructífera. Pero cuando los filisteos invadían, bueno, allí el Estado y la iglesia juntos, ¿verdad?, tenían que luchar y combatir contra los filisteos. Parece que era costumbre, regresando al texto, entre los israelitas que antes de salir a la batalla ofreciesen sacrificio a Dios. ¿Lo recuerdan? O sea, cuando ellos iban a la batalla, en el Antiguo Testamento se unía, por así decirlo, esas dos esferas, la esfera de la iglesia y la esfera del Estado, aunque en el Antiguo Testamento estaban muy interrelacionadas. Entonces, cuando iban a la guerra, ofrecían sacrificios, oraban al Señor y los sacerdotes o los profetas iban y decían, no tengan temor, ¿verdad? El Señor los va a proteger. Tal cosa, por cierto, era función de los sacerdotes, es decir, ofrecer los sacrificios. Quien debía hacerlo en este caso fue Samuel, ¿lo recuerdan? El profeta Samuel. Cuando Samuel tardó en llegar, Saúl se puso impaciente y él mismo ofreció el sacrificio, algo que no le correspondía al rey. ¿Ok? Luego llegó Samuel e informó a Saúl que por ese pecado le sería quitado el reino. O sea, Saúl no debió ofrecer sacrificio, debió haber esperado al profeta Samuel. Le encontramos esa historia en 1 de Samuel 13, del 9 al 14. El rey Usías, otro rey ya posterior, ¿verdad?, en la historia de Israel, insistió en una ocasión en quemar incienso en el altar del incienso en el templo. Eso otra vez era prerrogativa de los sacerdotes. ¿Quiénes debían quemar incienso en el templo? Recuerden que para este tiempo, estamos hablando de Usías, ya se había construido el templo de Jerusalén, el templo que construyó el rey Salomón. Entonces, el rey Usías se tomó el atrevimiento de ofrecer el incienso. Cuando el rey no hizo caso a la vigorosa protesta de los sacerdotes, Dios lo hirió con la lepra y su hijo reinó en su lugar. En 2 de Crónicas 26, ahí encontramos esa historia. Interesante historia, ¿verdad? En ambos casos, un representante del Estado fue severamente castigado por usurpar ¿qué? La soberanía
de la iglesia, el ámbito, la esfera en que se desenvuelve la iglesia, en querer hacer el trabajo de la iglesia. Bueno, durante el tiempo del COVID incluso se escuchaban ideas, ¿no?, de que a veces el gobierno decía que en las iglesias, si se reunían, no debían cantar, porque al cantar se iba a propagar el virus, ¿no? Y decían, ¿cómo? Entonces el Estado nos va a decir, en realidad, lo que debemos hacer en el culto. Un tema candente, ¿cierto? ¿No? Polémico, controversial. Pero bueno, estos asuntos, estas historias que nos relata el Antiguo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, donde había esta interrelación muy estrecha entre iglesia y Estado, vemos que la iglesia no debe usurpar el trabajo del Estado, ni el Estado debe usurpar el trabajo de la iglesia. O sea, ya vemos ese principio, hermana Arlene. Por ejemplo, en el Viejo Testamento se le llamaba también iglesia a todo el pueblo de Dios. A todo el pueblo de Israel, era el pueblo de Dios, era la iglesia de Dios, pero sí había esa distinción, ¿verdad?, entre el trabajo propiamente cultico y el trabajo político de Estado. Sí existía, pero estaban muy, muy relacionados. Porque ahora sí podemos hacer la separación de... Correcto, porque terminó ya la existencia del pueblo de Dios a un nivel nacional o étnico. Con el Señor Jesucristo ahora, el Evangelio ha salido a todas las naciones. Y entonces, ahora la distinción es todavía más clara, ¿verdad? Más clara. ¿Por qué? Pues porque el Evangelio llega a naciones donde no son naciones cristianas. Con el Estado. Ok. Así es. Muy bien. El Nuevo Testamento registra algunos hechos interesantes de lo que ya se mencionó. Para mencionar solo un caso, cuando el Sanedrín, recuerden, el Sanedrín era el cuerpo de máxima autoridad en Israel, entre los judíos en el tiempo de Jesús. Era la corte suprema de los judíos. Prohibió a los apóstoles predicar en el nombre de Jesús. Pedro declaró con valentía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, en Hechos 5:29. Si ustedes han leído el libro de Hechos, van a encontrar esa historia. Le dijeron: no prediquen más en el nombre de Cristo. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Es más importante, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y así lo hicieron. Eso no quiere decir que las autoridades judías del Sanedrín dijeron: ok, está bien. No, los cristianos dijeron: vamos a obedecer a Dios, y si por eso vamos a ser perseguidos o maltratados o asesinados, que así sea. Y sí, vemos que en el Nuevo Testamento los primeros que empezaron a perseguir a los cristianos, ¿quiénes fueron? Los judíos. Ajá. Los judíos, el pueblo judío fue el primer pueblo o nación que empezó a perseguir a los cristianos. ¿Y quién era su líder al mero comienzo? ¿Quién era el líder? Saulo, ¿verdad? Que también se llama Pablo. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poco de historia posterior. Cuando la dieta de Worms demandó que Lutero se retractara de sus supuestas enseñanzas heréticas, él soberanamente pronunció esas memorables palabras: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. Lutero fue convocado, llamado por el emperador romano, ¿verdad? Del Sacro Imperio Romano en ese tiempo, estamos hablando del siglo XVI, y le dijeron que él ya no podía enseñar lo que enseñaba, y él dijo precisamente: aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude, amén. Ahora, la decisión de Lutero transcurrió sin ningún problema. No, muchos protestantes murieron, muchos, miles pagaron con su sangre obedecer a Dios y no someterse al Estado, al imperio en este caso. Juan Knox, otro reformador,
soberanamente desafió ambas, las lágrimas y la ira de la reina María, y sobre su tumba Melville habló, dijo así, pues que murió Juan Knox: aquí descansa uno que nunca temió el rostro del hombre. Un teólogo puritano que se llamaba Macaulay dijo: él se inclinó hasta el polvo ante su hacedor, pero puso su pie en el cuello del rey. O sea, que estos reformadores, esos cristianos, cuando los reyes de ese tiempo les decían: no prediquen más el evangelio, no lean más la Biblia, no evangelicen, no vivan conforme al evangelio, sino tienen que vivir conforme a lo que nosotros decimos, y si quieren hacer iglesia lo tienen que hacer como nosotros les mandamos. Ellos dijeron no. Y en alusión a las palabras de Pedro en Hechos 5, ellos también dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es que así debe de ser, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro tiempo contemporáneo están las elecciones, que Trump y que Kamala y que no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y entonces vemos que hay pastores que andan detrás de sus candidatos, y el pastor o la pastora, lo que sea, de Kamala predica las doctrinas de Kamala, ¿no? Y el de Trump pues también acomoda todo su mensaje a Trump, ¿no? Ahora, es un tema que se puede debatir por mucho tiempo, pero nos podemos dar cuenta que hay muchos cristianos que se inclinan a veces ciegamente a seguir a un candidato, aunque las propuestas de ese candidato estén en contra de la palabra de Dios. Y hay que tener cuidado. Nuestra esperanza y nuestro futuro como iglesia no depende ni de Kamala ni de Trump. ¿Depende de quién? De Dios. Lo que tenemos que hacer es ser fieles al evangelio, fieles a la palabra. Y si Dios nos bendice durante la administración de cualquiera que gane, gloria a Dios. Pero si surge alguna persecución, pues pagaremos. Pero es más necesario obedecer a Dios que a los hombres, hermano. En esos casos, un cristiano que tiene que votar, Pues uno tiene que estudiar bien, ¿verdad?, a ambos candidatos. Y mirar cuál es la mejor opción de acuerdo con la Biblia. si no son ninguno de los dos. Así es, creo que uno tendría que escoger lo mejor de lo peor. Así es. Porque ni Kamala es cristiana ni Trump, ¿verdad? Ninguno de los dos. Pero es ahí donde uno con sabiduría tiene que decir: ok, Kamala dice esto. Pero en contra de la Biblia. Trump dice cosas que no me gustan, pero veo que tal, no sé. Y es ahí donde uno, con mucha sabiduría y oración, decidimos votar. Y es ahí. Votamos, quien gane, ganará. No tenemos que andar haciendo ahí propaganda y verdad. No. Porque otra vez nuestra esperanza no está en ningún candidato. Hermano. Y quizás no sentirse, a final de cuentas, no sentirse como culpable, ¿verdad? Porque a final de cuentas, pues la persona vota, pero pues los que hacen las cosas, pues son ellos. Así es. Por eso otra vez, cualquier cristiano para votar tiene que estar centrado primero, no en el Partido Demócrata ni en el Republicano. Tenemos que estar centrados ¿dónde? En la palabra, en la Biblia, en el Evangelio. Y eso es lo que nos va a dar la sabiduría para discernir realmente por quién debo votar. Y el resultado lo dejamos a Dios. Para eso, ¿verdad? Tiene uno que estudiar las boletas, las propuestas que vienen. Exacto. ¿Verdad? Si uno mira que hay cosas que son contra la palabra de Dios, exactamente, entonces tiene uno que tratar de evitar. Así es. Ni uno de los dos va a estar bien. Así es. Ni uno de los dos nos va a convenir, pero tenemos que ir por el que más veamos que está. Exacto, que menos daño vaya a hacer a la iglesia, a la sociedad, incluso a la economía y a todo lo demás, ¿verdad? A todo lo demás. Bueno, se dan cuenta, es un tema muy candente, pero vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar. Muy bien, nuestra era, dice el autor, ¿verdad?, es la era del Estado totalitario. ¿Qué significa eso? Que
Totalitario, pues tiene relación con la palabra de totalidad, de modo que un estado totalitario es un estado que quiere controlar la totalidad de la vida, cualquier esfera de la vida. ¿Okay? En todo el mundo el estatismo, es decir, el hecho de que el Estado, el gobierno quiere controlar todo, está subiendo, está en ascendencia. En la Segunda Guerra Mundial, 3 estados totalitarios, Alemania, Italia y Japón, sufrieron una aplastante derrota. Recuerden que ellos se unieron para empezar la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero Rusia, desde entonces, ha subido a incomparables alturas de poder e influencia, más que, a ver, déjenme ubicarme aquí, más que nunca antes, ¿ok? Más que nunca antes. Y en las así llamadas democracias, los Estados Unidos de América, inclusive democracias, porque muchas veces entre comillas, ¿verdad? Hay una fuerte tendencia hacia el estatismo también, claro. Es lo que estamos diciendo, y más ahora en este tiempo. Más ahora en este tiempo el Estado quiere controlar todo lo que haga la iglesia. El Estado, por ejemplo, dice no más enseñanza cristiana en las iglesias, en las escuelas públicas. Y han sacado toda la enseñanza cristiana. Pero sí meten ¿qué? Otro tipo de enseñanza que están en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? No es que se vuelven neutrales, no, sino que sacan la enseñanza de la palabra para meter otra enseñanza, otra religión, como le quieran llamar. En consecuencia, en muchos países, la iglesia se encuentra totalmente a la merced del Estado, cuya merced a menudo ha resultado ser cruel, mientras que en otros la noción está ganando terreno rápidamente que la iglesia existe y opera solo con el permiso del Estado. Sí, hay en Europa, como dijeron, por ejemplo en Alemania, ¿verdad? Son iglesias estatales. El gobierno les dice lo que tienen que hacer. No todos. Pero aquí va en ese rumbo, el Estado quiere controlar todo. Quiere decirte cómo debes labrar la tierra, ¿cierto o no? Quiere decirte cómo debes hacer esto. No es que el Estado no tenga injerencia en ciertas cosas, pero esa es la característica de un Estado totalitario que quiere dictar todo absolutamente en la vida. Y ese es un problema ahora. Bueno, ahora es el tiempo, si antes no lo fue, de que la iglesia afirme su soberanía en contra de la intromisión del Estado. La iglesia debe decir no a las reglas y leyes del Estado que van en contra de la palabra de Dios. Debemos hacerlo con mucho respeto, con mucho orden, pero la iglesia debe decir no a esas cosas. Y a veces vamos a pagar el precio, ¿cierto o no? A veces vamos a pagar el precio. La iglesia tiene el sagrado deber de erguirse, de ponerse de pie en majestad y proclamar al mundo que goza de la libertad de adoración. Así es. Esas son unas de las enmiendas, ¿verdad?, en la Constitución de Estados Unidos. La libertad de adoración. Todos tienen libertad de adorar. Seas cristiano, seas musulmán, seas lo que seas, uno tiene derecho a congregarse y adorar según lo que crea. Pero si el Estado dice no más, entonces ya está violando, como dice la Constitución de Estados Unidos, un derecho inalienable, dado por Dios. Ok, tiene la libertad la libertad de adoración no por la gracia del Estado, sino como un derecho dado por Dios, y que predica la palabra de Dios no por la gracia de los gobiernos humanos, sino porque únicamente lo ha ordenado el soberano Dios y su soberano Rey, sentado a la diestra de la majestad de Dios. ¿Quién dio el mandato a la iglesia, el mandato original de predicar la palabra de Dios? Cristo. ¿Verdad? Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo mandó que la iglesia predicara? Pues el contenido de la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y ustedes saben, ahora con las nuevas ideologías que existen en nuestra sociedad, hay muchas iglesias que han cambiado el contenido del
y se empiezan a acomodar y el gobierno como que se quiere meter un poco más para decirnos qué deben predicar. Y no lo duden, va a llegar un momento en que nos digan, si predican esto, aténganse a las consecuencias. ¿Y qué debe hacer la iglesia? La iglesia, si es una iglesia verdadera, debe permanecer fiel al Evangelio. Fiel al Evangelio. En otro sentido también la soberanía de la iglesia es, por cierto, positiva. Es positiva. Debe soberanamente declarar la ley de Dios al individuo, a la familia, a la sociedad y al Estado. Claro, la iglesia predica. No quiere decir que me voy a ir a parar ahí enfrente del departamento de policía y predicarles y poner. No, ¿verdad? La iglesia, como se congrega los domingos particularmente, pero también entre semana como nosotros. Tenemos estudios bíblicos, tenemos reuniones de oración y lo que nosotros enseñamos está abierto al público. Tenemos nuestras confesiones de fe, ahí el mundo puede ver lo que creemos. Entonces la iglesia proclama con respeto, pero con firmeza, eso es lo que nosotros creemos. Ningún individuo tiene el derecho de decir que su vida privada es asunto que le pertenece solo a él y que la iglesia tiene nada que ver con ella. Eso quiere decir de manera particular que si nos llamamos cristianos, pertenecemos a la iglesia de Cristo y Dios ha dado reglas para la vida de la iglesia, ningún cristiano verdadero que ame a la iglesia, porque el que ama a Cristo, ama a quién? A la iglesia, ¿verdad? Entonces ningún cristiano verdadero va a decir, bueno, cuando estoy allá en la iglesia, ahí sí me comporto como cristiano, pero ya afuera, ahí nadie me puede decir cómo vivir. Bueno, entonces es un cristiano confundido o no es un verdadero cristiano. Esta sería una declaración muy atrevida, ¿verdad? La ley de Dios se ocupa de cada aspecto de la vida humana y la iglesia es la encargada de proclamar aquella ley en todo su alcance bíblico. Debe condenar cada pecado en la vida del individuo. Así es, la ley de Dios es una ley perfecta, completa, todo abarcante, abarca la totalidad de la vida del ser humano. Dios creó el mundo, ¿verdad? De su ley es para el mundo. Así que aquellos que dividen su vida entre lo sagrado y lo secular, entre ser cristiano en la iglesia y en las actividades de la iglesia, pero fuera de la iglesia no lo soy y vivo como los demás, han partido su vida, han dividido su vida. ¿Mande? Antibios. Así es, han separado lo que no debe separarse. Ninguno puede servir, como dijo Jesús, ninguno puede servir a dos señores, porque o amará a uno y odiará al otro, o viceversa. ¿Ok? Por cierto, hay una cantidad de prácticas que la ley de Dios ni condena ni prohíbe. A estas prácticas a menudo se les llama adiáfora, es una palabra griega que significa cosas indiferentes. Nosotros le llamaríamos cosas donde hay libertad cristiana. ¿Ok? A ciertas cosas, como por ejemplo, ¿cómo vas a decorar tu casa? Bueno, esa es la vida, no te dice, ¿verdad?, cómo decorarla. O sea, tú puedes pintar tu casa. ¿De qué color te gustaría pintar tu casa por dentro? Negro. Bueno, si te gusta el negro, píntalo negro, ¿no? Si te gusta morado, píntalo morado. O sea, esas cosas no las manda explícitamente la Biblia, ¿verdad? Hay libertad cristiana siempre y cuando no estemos violando otros mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta? Hay libertad de acuerdo con los límites de la palabra. Pero aún tales prácticas no están fuera de la ley de Dios. Claro, aunque haya libertad, pero mi libertad está siempre regulada por la ley de Dios, no por mí. Porque hay cristianos que llegan a decir, no, aquí nadie me puede decir nada, ni Dios. Bueno, pero usted no es cristiano, ¿verdad? Es que habla así, pero usted no sabe lo que está diciendo. Una buena definición de adiáfora sería una práctica que la ley de Dios permite, pero que no exige. ¿Ok? Por ejemplo, Dios permite que comamos cerdo, ¿no? Pero ¿qué cerdo vas a comer?
vas a comer uno que crían en los pastizales con pura hierbita y maíz, o vas a comer uno, bueno, eso ya es, ¿verdad?, libertad de cada quien. Por ejemplo, Dios permite que el hombre se distraiga y descanse y que tome vacaciones tal vez, pero No, hacer una playa. ¿a dónde vas a ir de vacaciones, verdad? ¿A dónde vas a ir? La Biblia te dice, ¿dónde vas a ir? No, pero hay libertad. A donde voy a ir, la ley de Dios también me gobierna. No me voy a ir a meter a un antro ahí y voy a decir voy de vacaciones, ¿verdad? A una playa nudista. O a una playa donde todos están desnudos. Tampoco, ¿verdad que no? O voy a ir acá o ahí. No. ¿Se dan cuenta? Aunque Dios no prohíbe y permite algunas cosas, pero nosotros debemos ser sabios y conforme a los principios de la Biblia debemos tomar decisiones. Continuemos. Eso no quiere decir que las así llamadas cosas indiferentes tienen sanción divina. En sí mismas ni son inmorales ni amorales, sino buenas, aunque no exigidas. Yo por eso no me gusta llamarle cosas indiferentes, porque para Dios no hay nada que indiferente. ¿Verdad? Es como, llamarle así es como si fueran cosas que están fuera del control de Dios. No, yo prefiero llamarle cosas de libertad cristiana. Sería como sin importancia. Exacto, que no tienen una importancia fundamental para nuestra salvación. Y eso es muy sabio que lo sepamos, hermanos, porque sucede que en las iglesias hay cosas que hay libertad de cómo vestirnos, pero hay iglesias donde llegaste vestido. A ver, y este cómo llegó, ¿no? Y oye, no, ¿verdad? O sea, hay libertad y hay que respetar, mientras, por ejemplo, nuestra vestimenta no rebase los límites del decoro bíblico, ¿verdad? Hay libertad. Ir al estadio. Ir a un restaurante, o por ejemplo, tener un culto de adoración en el parque. La Biblia lo condena, porque no, el que lo quiera hacer, adelante, ¿verdad? No hay ningún problema. Continuemos. Pero solo entonces es su actuación completamente buena cuando son hechas en fe y amor. Otra vez, esas cosas que son donde hay libertad cristiana, uno no dice, bueno, aquí puedo hacer lo que quiera porque no. El apóstol Pablo dice en Romanos, todo lo que no es de fe es pecado. ¿Por qué? Porque la fe cristiana permea la totalidad de la vida, y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:35, así pues, ya sean que coman o beban, lo deben hacer todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo, hasta esas cosas donde hay libertad cristiana. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Mientras que la iglesia debe tener cuidado escrupulosamente de no prohibir lo que Dios permite, debe también declarar a los hombres cuál es el uso correcto, según la palabra de Dios, de lo que Dios permite. Así es. No vamos a prohibir algo si Dios no lo prohíbe, pero tampoco no vamos a mandar algo si Dios no lo manda. Muy importante, hermano. Todos los cristianos nos hemos preguntado que si los cristianos deben ser, obedecen la política. Y pues hay controversia en eso, ¿no? Que sí o no, pero luego los cristianos nos quejamos de que no hay cristianos que incluyen buenas cosas en la Por ejemplo, mis hijos, ¿verdad? No todos hacen homeschool. Y hay una organización cristiana de abogados que están allá en Sacramento o en Washington, ¿verdad? Y están redactando leyes y atentos a todo lo que haga el Estado para que no prohíban este derecho de hacer homeschooling. Pero uno ni siquiera toma en cuenta eso. Y yo digo, Señor, gloria a Dios, ¿verdad? De que hay hermanos que realmente quieren honrar a Dios y defender el derecho de los cristianos e incluso de los no cristianos de tener homeschooling. ¿Ok? Ahora, más directo a lo que dices, hermana, ¿un cristiano puede ser político? Sí. Un cristiano puede ser todo mientras
que esa profesión no vaya en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo se va a desempeñar? Esa es la pregunta clave. Si eres político, no vas a actuar como los demás políticos. Vas a actuar como un político cristiano que actúa con base a mandamientos y principios que Dios nos ha dado en la palabra. Sí. Comentario. He oído que en México, ¿verdad? No sé aquí, pero en México un obispo, un diácono, un pastor no puede ejercer como para presidente, según. Correcto. ¿Verdad? Aquí yo no sé, ¿verdad? Pero yo digo que mientras un hermano conozca de política y no, claro, si hay una ley no lo van a dejar que él sea presidente. Así es. Porque él, como dice usted, él se va a tener que hacer distinguir diferente a los Hay demás, un precio, ¿verdad? Para que vamos a pagar cuando somos fieles a la palabra de Dios. Y recuerden, Dios no me está exigiendo. Vamos a suponer que uno de ustedes quiere ser político y quiere ser el siguiente presidente, ¿no? Vamos a suponer. Ustedes no deben de preocuparse de que si no llegan a presidente entonces han fracasado. No. Todo cristiano en la vida, pero en ese caso en la vida política, su tarea es ser diligente y fiel a Dios. Si Él te quiere poner como presidente, lo serás. Si no, no lo serás y gloria a Dios. Pero tú has sido fiel. Bien hecho, siervo fiel, dijo el Señor Jesucristo. En lo poquito has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. No es que llegues a ser famoso o de tanta reputación, no. Lo que tú quieres es agradar a Dios. Y vas a pagar el precio. Se van a burlar de ti, te van a despreciar. Pero bueno, ahora sí que el cristiano se tiene que poner mucha mantequilla para que se le resbale todo eso, ¿verdad? Y uno siga trabajando. Hermana Ley. Dios mismo, aunque hizo la separación entre el Estado y la Iglesia, Él era el que ponía a los reyes. Claro. Entonces es como Así parte es. de política. De hecho, el libro de Proverbios dice que Dios es el que pone y quita reyes. En su soberanía divina y absoluta, ¿verdad? Dios controla todas las cosas. Entonces, con base en esa soberanía divina, la Iglesia tiene también su esfera de soberanía, el Estado tiene su esfera de soberanía, y el cristiano puede desempeñar cualquier profesión en cualquier área o esfera de la vida, pero siempre con base en principios cristianos. Algo de este, Pero que se puede decir que eso también en la libertad, ¿no? Eso está dentro de la libertad cristiana, correcto. Cada uno de ustedes tiene un trabajo, ¿cierto o no? Nada más que hemos visto a la política como el monstruo de 1000 cabezas, pero en realidad cada uno de ustedes tiene su trabajo, ¿no? Trabajan en el campo. Uno se pregunta, bueno, sí debo trabajar en el campo. A ver, es válida la pregunta. O soy maestro, ¿no? Debo ser maestro. Es válida la pregunta. O sea, en realidad Dios permite que el cristiano trabaje en cualquier área de la vida, pero siempre dando testimonio de su fe. Y debe hacerlo con mucha sabiduría. No va a llegar y decir, aquí llegué y soy cristiano. Te van a sacar a la primera, ¿verdad? Uno debe ser sabio, ¿sí, hermano? como es el presidente del Salvador, ¿no? Él se declara cristiano y ha hecho leyes que... Sí, claro, por ejemplo, Bukele, yo no sé personalmente si él es cristiano, ¿verdad? Él se declara creyente, pero mucha gente dice que es creyente. Pero según lo que vemos, podemos decir, oh, es un presidente que está ayudando a su país, que no prohíbe la adoración, que incluso rechaza ideas que van en contra de la Biblia misma. Bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Quisiéramos un presidente así aquí en Estados Unidos, pero vamos a continuar. Muy bien, hermanos. Nunca debe decir la familia a la iglesia en forma desafiante que se deje de entrometerse en sus asuntos. Nunca. Eso sería muy imprudente. Con referencia a la familia, también la iglesia debe, déjenme mover aquí, debe ¿qué? Soberanamente proclamar la totalidad de la ley de Dios, claro. O sea, la iglesia tiene cierta autoridad sobre la familia. Sí, la autoridad ya lo dijimos, ¿se acuerdan cuando hicimos el tema de la disciplina? La autoridad es solamente espiritual, direccional.
con base a los principios de la palabra de Dios. Cuando una pareja de esposos tiene la intención de divorciarse, no debe decir a la iglesia que no se meta. Pero sí sucede. Hay matrimonios en las iglesias que cuando empiezan los problemas se olvidan de que son miembros de una iglesia, que hicieron votos, se comprometieron delante de la congregación, pero cuando empiezan a haber amoríos y relaciones ilícitas, dicen, no, aquí no se metan conmigo. Triste, pero sucede, ¿verdad? La iglesia debe hacerle saber la enseñanza bíblica con respecto al divorcio y demandar a esa pareja que viva de conformidad con la palabra de Dios. Así es. El pastor y los líderes de la iglesia, ¿verdad? Compete a ellos y a todos, pero de manera oficial a los líderes de la iglesia, llamarlos, si son miembros de la iglesia, y decir, oye, ¿por qué te vas a divorciar? ¿Por qué? Y no solamente en ese caso, sino por ejemplo un esposo que maltrate a la esposa. Exacto, igual la iglesia, ¿verdad? La dirección de la palabra debe estar presente, porque es cristiano, es miembro de la iglesia y debe querer vivir conforme a los mandamientos de Dios. Muy bien, la iglesia que no proclama la enseñanza de la palabra de Dios con respecto a los matrimonios mixtos y el planeamiento familiar es una iglesia negligente en el cumplimiento de sus deberes. Entonces, la iglesia debe predicar el evangelio, pero el evangelio a veces se concibe como algo simplista o muy reducido. No, hermanos. Como algunos escritores lo han puesto, hay un núcleo del evangelio que es el fundamento sin el cual todo lo demás no puede existir. Pero el evangelio al mismo tiempo es amplio, que abarca la totalidad de la vida. Entonces, en la iglesia, el pastor no debe parecer disco rayado. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada vez que predica habla del diezmo y que den su dinero y dice, oye, este nada más está pensando en dinero, ¿verdad? O al revés. O más bien otra cosa, ¿no? Cualquier otro tema que sé sobre. No, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan cuando llamó a los ancianos de Éfeso en Mileto? Les dijo, yo soy limpio de la sangre de ustedes porque no he rehuido enseñarles y predicarles que todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios abarca la totalidad de la vida. Uno de esos aspectos es la vida familiar. La vida familiar. Hay ciertos principios bíblicos que todo pastor debe predicar y debe aconsejar para la vida familiar. Ya cuando hay problemas muy específicos, bueno, uno puede buscar a un especialista, ¿verdad? Pero los principios generales están allí. Y el punto es que cuando las familias viven de acuerdo con los mandamientos de Dios, se evitan llegar a problemas más complejos. Continuemos. Muy bien. Pastor, cuando habla aquí de familias mixtas, se refiere a... Lo más probable es que el matrimonio mixto se refiera a un cónyuge que es cristiano y otro no. Oh, ok, yo pensé que mamá y papá. No, lo más seguro es eso, ¿verdad? Que es porque sí hay casos en la iglesia donde el hermano está casado pero su esposa no es cristiana o viceversa. La hermana está casada pero su esposo no es cristiano. Bueno, ahí también la palabra de Dios da principios, mandamientos para que la hermana o el hermano pues sepan cómo conducirse en su matrimonio y en su vida familiar. ¿Ok? Muy bien. Y si los padres dan a sus hijos una verdadera enseñanza cristiana, no es asunto solamente de ellos, sino también de la iglesia. Bueno, nuestros niños, ¿no? Están siendo instruidos. Es un trabajo conjunto, pero la responsabilidad primaria está en el hogar, enseñar en el hogar, y la iglesia auxilia, ayuda, profundiza en las enseñanzas. Y gloria a Dios, ¿verdad? Por eso es que hay que apreciar a nuestros maestros, ¿cierto o no? Apreciar a nuestros maestros, a los pastores, a los ancianos, pero también a los maestros de escuela dominical, a los maestros en escuelas cristianas que enseñan a nuestros hijos a vivir conforme a la palabra de Dios. Porque sobre este asunto también Dios ha hablado y lo ha hecho enfáticamente. Nos quedan 6 minutos, hermanos. 6 minutos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos de Zoom? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Por muchas décadas el evangelio social ha sido muy popular entre los liberales. Sí, hermano, seguro. Sí, claro. Así es. Así es, hermana. Así es. Así es. De eso se trata nuestros estudios, ¿verdad? De eso se trata de profundizar y de ver la amplitud de la vida cristiana. Vamos a continuar. El evangelio social, ¿qué es el evangelio social? No es que el evangelio no tenga un aspecto social, es decir, en relación con la sociedad, sí lo tiene, pero hay iglesias que se han ido al extremo de que creen que el trabajo de la iglesia es meramente social. Ayudar acá, ayudar allá, y nadie enseña el evangelio. El Señor Jesucristo, cuando critica a los fariseos, a los escribas, les dijo así, en relación a los diezmos que daban, porque ellos diezmaban de todo, ¿verdad? Y entonces diezmaban la menta y el comino y las especias más chiquitas, pero se olvidaban de que de la misericordia, de la justicia, etc. El Señor Jesucristo les dijo, era necesario hacer eso sin dejar de hacer lo otro. Entonces, la iglesia cristiana es una iglesia social, claro, pero no ni primera ni únicamente social, pero sí tiene un aspecto social. Es una iglesia que nunca sale a la sociedad, es una iglesia que vive encerrada en sí misma y no está bien. Pero una iglesia que todo el tiempo está allá afuera y no enseña a sus hijos el evangelio, pues también está mal. No hay que dejar de hacer lo uno ni lo otro. Pero lo primero es nutrir y enseñar a los hermanos, miembros de la iglesia, para que cuando salgan a la sociedad sepan cómo deben actuar. Porque si no, se le puede aplicar el dicho a la iglesia que dice: luz de la calle y oscuridad de su casa. Y cierto que no es así. Que salen a hacer cualquier actividad social afuera y a los hijos los dejan en la casa. Exacto. O en la misma iglesia. Exacto. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, verdad? Que las hermanas van a hacer tamal mañana, y luego pasado mañana van a hacer menudo, y que luego al otro día van a hacer caldo de res, y que luego, oye, todas están así. Es malo hacer comida. No, pero la vida es más grande, la vida de la iglesia es más grande, estar haciendo comida todos los días. ¿Y tus hijos? ¿Y tu esposo? Bueno, sí le hacen la comida ya, pero no le hacen el lonche al esposo. ¿Qué tal eso, verdad? No, hermanos, hay que mantener un equilibrio. Muy bien, seguimos. Entonces, por muchas décadas el evangelio social ha sido muy popular entre los liberales, entre los que no creen ya en los principios de la palabra de Dios. En su explicación, explicable indignación con el evangelio social del modernismo, muchos fundamentalistas han llegado irónicamente a la conclusión de que se debe presentar el evangelio socialmente en un estricto marco individual. En consecuencia, las iglesias conservadoras generalmente han descuidado los aspectos sociales del evangelio. Entonces, son extremos, noten. Hay iglesias que dicen, no, debemos comunicar el evangelio solo a individuos. Y nos olvidamos de que ese individuo es uno que opera y vive en una sociedad, ¿verdad? O simplemente evangelizamos, pero no nutrimos a nuestros hermanos aquí adentro. Hay iglesias que dicen, nosotros somos muy misioneros y evangelísticos, pero descuidan a sus jóvenes en la iglesia. No hay que dejar de hacer ni uno ni lo otro. Pero lo esencial es educar adentro para saber qué hacer afuera. Porque luego hay misioneros, por ejemplo, misioneros
que se van, ¿no?, a México o a China o a otro país y andan predicando cosas que están en contra de la misma Biblia. Y dices, ¡oh! ¿Pero qué pasó, verdad? ¿Qué pasó? Bueno, pero esa es una manera de decir que aquellas iglesias han dejado de proclamar su soberanía en relación con la sociedad. Pongamos un ejemplo. La sociedad está dolorosamente afectada por la delincuencia juvenil, ¿cierto o no? Hay mucha delincuencia. Con demasiada frecuencia la iglesia está satisfecha con su rol de una interesada, sino del todo desinteresada espectadora. Nada más miramos lo que sucede. Ella debe inculcar en sus propios hijos que el temor de Dios. En otras palabras, hermanos, ¿cómo la iglesia puede combatir eficazmente la delincuencia juvenil? ¿Cómo? Enseñando a tus hijos a amar a Dios. ¿Dónde debemos evangelizar por primera vez y continuamente? ¿Dónde? En la casa. En la casa. Porque otra vez, candil de la calle, oscuridad de la casa. No debemos hacer eso. Pero eso no es suficiente. Ella debe declarar desde los tejados, como usando una imagen del Antiguo Testamento, ¿verdad?, y del Señor Jesús en el Evangelio, que la educación cristiana y el entrenamiento cristiano de la juventud del país son requisito indispensable para una conducta piadosa. Por eso hay escuelas cristianas también, ¿verdad? Que esa es una de las metas de formar a nuestros hijos con principios bíblicos. Ahora no todos pueden ir a escuelas cristianas, pero como familia y como iglesia tratamos de dar las herramientas para que instruyas a tus hijos en el temor de Dios, y cuando fuere viejo no se apartará de él, dice Proverbios 22:6. ¿Ok? Hermanos, ya son las 8. Creo que vamos a parar aquí, ¿verdad? Es un tema que da para más, pero vamos a tener que parar aquí. Preguntas finales. Hermanos de Zoom, ¿alguna pregunta, algún comentario? Hermanos aquí presentes, ¿algún comentario final que quieran hacer? ¿Se dan cuenta? Es un tema muy interesante, la soberanía de la iglesia. Bueno, estamos viendo a todo lo que implica el aceptar o reconocer que la iglesia tiene un aspecto soberano. Así es. Así es, hermano. Muy bien, entonces vamos a terminar con una palabra de oración y terminar con la oración también. Sí, hermano. Quería pedir si ahorita la oración si puede incluir orar por el hermano Demetrio, Claro que sí. por su salud ha estado. Claro que sí, vamos a hablar con hermano. Pues también incluye a Chelsea. Chelsea, ¿no vino Chelsea? Anda de camino. Ándale. Siempre. Así no me la sabía. Muy bien. Entonces vamos a orar. Déjame anotarlo aquí, ¿verdad? Y terminar. ¿Alguna otra petición de oración, hermanos? Entonces vamos a inclinar nuestros rostros. Pues incluye que Dios me dé tranquilidad y no estar toda nerviosa. Oh, sí, hermana, claro, cómo no. Oremos. Padre, gracias por este tiempo de estudio, de meditación, de reflexión. Gracias porque esos estudios nos ayudan a profundizar y a ampliar nuestra comprensión de la vida cristiana. Concédenos, Señor, ser sabios según tu palabra. Concédenos vivir según tu palabra. Concédenos que nuestra identidad esté en Cristo. Concédenos ser humildes y mansos como Él, pero al mismo tiempo ser sabios y prudentes en nuestras vidas. Amado Señor, tú que amas a tu iglesia más que nosotros, bendice a tu iglesia, protege a tu iglesia, gobierna a tu iglesia. Nosotros como miembros de la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, ayúdanos a vivir consistentemente con el Evangelio. Ayúdanos a vivir de una manera que traiga honra y gloria a tu nombre. Bendice a nuestros países, México y Estados Unidos. En este tiempo de elecciones, bendice este país y que, Señor, hagas tu soberana voluntad. Y si es tu voluntad que algún candidato de los que están quede como presidente y que ame a tu iglesia y que ame el Evangelio,
Gloria a Dios. Y si no, ayúdanos para que nosotros continuemos dando testimonio y viviendo el Evangelio. Amado Señor, oramos por la salud de cada uno de nosotros. Padecemos de diferentes dolencias y enfermedades. Y recordamos en el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo cómo Él sanaba todas las dolencias. Tu poder no ha cambiado, es el mismo. La palabra del libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y por eso apelamos humildemente a tu amor y a tu poder divino, a tu poder de sanidad, para que a los que estamos enfermos nos restaures. Particularmente oramos por Demetrio. Sé, Señor, con Demetrio. Tú conoces su aflicción, tú conoces su cuerpo, tú conoces lo que lo aflige. Oh Señor, pon tu mano de poder, de sanidad, de amor y de gracia en su vida y trae alivio y fortaleza para poder sobrellevar esta enfermedad que has traído a su vida. Igualmente por todos los demás que padecen de alguna enfermedad. Señor, manifiéstate poderosamente en nuestras vidas. Encomendamos en tus manos a Chelsea y a sus abuelos que van de viaje a México. Cuídalos y guárdalos en todo momento, que puedan ir y venir con bien. Oramos todo eso en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hemos concluido, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado, hermanos de Zoom. El Señor les bendiga y nos vemos la siguiente semana. ¿Ok? Bendiciones, hermanos. Hasta luego, amados hermanos.